Bienvenidos a un video más en este canal Dios, Patria y Libertad. Hace unos días o unas horas, dependiendo cuando vea el video, se dio a conocer una noticia que emitieron desde Perú y en esta ocasión vamos a verlo en la cuenta de X de John Acquaviva. Aquí está la publicación que él hace en cuanto a esta nota y lo que él postea en cuanto a la relación entre Perú y México y dice la publicación de Acquaviva: Perú rompe relaciones con México. El gobierno peruano, a través de su ministro de Relaciones Exteriores, anunció hace pocos minutos la ruptura de relaciones diplomáticas con México tras confirmar que la embajada mexicana en Lima ocultaba en sus instalaciones a Betsy Chávez, una de las principales prófugas de la justicia peruana. Chávez, ex primera ministra, es acusada como presunta autora del intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. Hasta el momento no se ha publicado un documento oficial que confirme que México haya otorgado formalmente asilo a Betsy Chávez dentro de su embajada en Lima. Esto era lo que compartía Acquaviva. Vamos a escuchar lo que dice en el video. Muy bien, tenemos información entonces de último minuto. Betsy Chávez se encuentra asilada en la residencia de la Embajada de México. Lo ha anunciado precisamente el canciller Hugo de Sela, que también ha anunciado la ruptura de las relaciones diplomáticas como una medida de protesta enérgica del Perú. Escuchemos precisamente lo que dijo. Hay que aclarar eso, por favor, canciller. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por haber acudido a esta invitación que les hemos hecho. Y lo que tengo que comunicar es lo siguiente. Hoy hemos conocido con sorpresa y con profundo pesar que la ex premier Betsy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió consumar el expresidente Pedro Castillo, está siendo asilada en la residencia de la Embajada de México en el Perú. Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que el actual y el anterior presidente de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú, el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México. Todos ustedes recordarán que en los acontecimientos en diciembre de 2022, el gobierno mexicano pretendió construir una realidad paralela frente a los acontecimientos que ocurrieron realmente en esa fecha. Bueno, esto es lo que comenta. No sé si sea el ministro, pero al menos esto es lo que publican en la cuenta de John Acquaviva. Y como decía él, vamos a ver qué es lo que responde o cómo responde México, y ya lo hicieron. Pues hoy en la mañana tuvieron pues la conferencia que tienen a estas horas, y aquí está. Vamos a escuchar la respuesta que da el gobierno mexicano en cuanto a este tema. Con su permiso, Presidenta, buenos días. Y como ya comentó, en representación del canciller de la Fuente, comentarles que, como ayer se dio a conocer, la Secretaría de Relaciones Exteriores transmitió al gobierno de Perú que el gobierno de México otorgó asilo a la señora Betsy Chávez. Naturalmente, además, se entregó una nota con una solicitud para que se otorgue el salvoconducto para que se vaya del país. Esto en apego a una larga tradición de asilo diplomático, de asilo político que tiene México, arraigada en nuestra historia y en nuestros principios humanistas, y en apego estricto al derecho internacional. Y quisiera rápidamente abundar un poco en eso. Si vamos a la siguiente lámina.
El artículo 4 de la Convención de Caracas sobre el asilo político dice claramente que corresponde al Estado asilante la calificación de la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es decir, el Estado que otorga el asilo es el que define si se trata de un caso de una persecución política. Si vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí hay algo que me llamó la atención porque dice que es el estado donde donde se está pidiendo asilo, o es ese gobierno el que define o el que decide si se le da asilo o no. Y me llamó la atención porque una de las críticas se hace a Estados Unidos es por qué no asilo, por qué no da asilo, por qué no permite que las personas lleguemos o entremos a este país. Bueno, cuando esa es la misma norma, la misma regla que aplica en Estados Unidos es la que se aplica aquí. Bueno, es este país el que decide quién entra y quién no entra. Es lo mismo que está aplicando, que supuestamente es la ley que está también en México. Si alguien pide asilo en México, ya sea por inmigración o por lo que sea, es el Estado mexicano, es el gobierno mexicano el que decide. Entonces, el que decide si le da asilo o si le da permiso a alguien para entrar o no. Entonces, ahí hay como una doble moral, como se dice, un doble rasero también, una doble medida. Nuestra Constitución, en su artículo 11, establece claramente también el tema del asilo. Dice que toda persona tiene derecho a buscar y a recibir asilo y que esto se realizará conforme a los tratados internacionales de los que somos parte y que nuestra ley regulará sus procedencias y excepciones, cosa que está regulado en la Ley sobre Refugio, Protección Complementaria y Asilo Político que está vigente en México. En términos de esa ley, se hizo una evaluación por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación y se decidió otorgar el asilo a la señora Chávez, como ya se mencionó, debido a ella ha mencionado que ha sido víctima de varias violaciones a sus derechos procesales y a una persecución política. Si vamos a la siguiente lámina, y esto también es muy importante, hay una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1900. Aquí hay muchas cosas que uno puede criticar también en cuanto a este tema, porque estaba mirando una publicación, por ejemplo, que pusieron en Facebook, como cuando esta persona que es primero, una de las críticas o algo que el presidente López Obrador decía de que él no se metía o él no se iba a meter en cuestiones políticas, en decisiones que la gente haga o tomara, o a quien vote, a quien quiera como presidente o lo que sea en sus países, ya sea en Argentina, en Perú, Bolivia, en cualquier otro país. Él decía que no se iba a meter, pero a la vez criticaba también a los argentinos por haber elegido como presidente a Javier Milei, pero se metía también en Bolivia, de hecho mandó aviones para que trajeran, si no estoy mal, a Evo Morales. O sea, él ha intervenido por ejemplo, en este caso de esta Betsy Chávez, creo que se llama, la señora esta, eh, eh, ayudando o tratando de ayudar a esta persona, dándole refugio, dándole asilo. Y se critica mucho esto porque cómo primero que no, supuestamente no se metía o ellos no se entrometían, no intervenían en decisiones de otros países, pero cuando alguien de otro país con su misma ideología le pedía ayuda o recurría a ellos o les pedía asilo, pues eran a los primeros o eran los primeros que iban corriendo a ayudarles. Pero en el caso, y esto se le está criticando mucho, porque en el caso del alcalde, del presidente Carlos Manzo, que él tantas veces que pidió ayuda, tantas veces que le exigió a Claudia Sheinbaum, tantas veces que criticó al gobierno, que criticó a los policías, nunca le hicieron caso, nunca lo escucharon, nunca lo ayudaron. Hasta ahora que todo se está levantando, todo este movimiento, están volteando para Michoacán. Pero cuando alguien de su misma ideología fuera del país empieza a pedirles ayuda por cualquier cosa, son los primeros que van corriendo a socorrerlos.
67, que establece que el otorgamiento del asilo político nunca será considerado un acto inamistoso. Entonces, pues por eso rechazamos la decisión que toma el gobierno de Perú de romper relaciones diplomáticas con México, no así relaciones consulares, porque pues nosotros estamos actuando, como ahí bien se dice, de forma pacífica, con un sentido humanitario y en estricto apego al derecho internacional. Si vamos a la última lámina, solamente decirles que nosotros vamos a seguir con la instrucción de la presidenta y del canciller de la Fuente, defendiendo esta tradición humanista, actuando conforme al derecho internacional y que naturalmente, además, esto es una decisión del gobierno de Perú que no compartimos, pero la amistad entre los pueblos de México y Perú continúa. Muchas gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Yo quisiera referirme un poco más a México y a su fiel tradición y vocación humanista, porque ha protegido a miles de personas perseguidas a lo largo de su historia y es gracias a esta figura del asilo político y del refugio, como lo acaba de explicar Roberto. Y en este sentido recordemos que toda persona extranjera que encuentre en peligro su vida, su integridad y su libertad por sus ideas o actividades políticas, puede solicitar asilo político a México. Y son la Constitución, la ley en la materia y el derecho internacional quienes norman el criterio para conceder o no el asilo. Yo quiero también comentarles que los ejemplos de asilo político a extranjeros son muchos. Quizá el más recordado sea el del presidente Lázaro Cárdenas, que salvó a cientos de refugiados españoles que huían de la dictadura de Franco y del fascismo. Pero también están los casos de asilo durante las dictaduras de Chile, de Argentina, de Paraguay y de Brasil, o aquellos otros durante los conflictos de Centroamérica, y otros casos relevantes, por ejemplo, de José Martí, Trotsky, el Shah de Irán, Rigoberta Menchú, Evo Morales, son cientos y miles de personas que han solicitado a México y que México generosamente les ha otorgado el asilo. Permítanme nada más citar al presidente Cárdenas cuando el buque Sinaya, que fue enviado por México para traer a los refugiados españoles, arribó a nuestro país en 1939. Y él dijo, textualmente lo cito, «No los recibimos como náufragos de la persecución dictatorial, sino como exponentes de la causa imperecedera de las libertades del hombre». Y tiempo después, este buque, que fue y vino varias veces para traer refugiados a México, fue hundido por los nazis. Para México, el asilo político y el refugio son figuras que, en primer lugar, y esto es muy importante, buscan proteger a personas, es decir, son figuras humanistas. Además de solicitar asilo político o refugio, es un derecho humano de cualquier persona y su otorgamiento es un derecho de México como Estado soberano, que debe ser respetado por otros países. Al ser derechos humanos
Estas figuras se guían por principios universales como el principio pro persona, y las leyes deben ser interpretadas y aplicadas de forma que otorguen la protección más amplia a la persona, y el de presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que su culpabilidad sea decidida por una autoridad judicial. Y finalmente, el asilo político es un acto pacífico. No se puede ser considerado como un acto inamistoso por ningún Estado. Todo esto lo reconocen tratados e instrumentos del derecho internacional. Y para finalizar, les quiero decir que muchos cuestionan si es válido asilar a una persona acusada o sentenciada por delitos comunes por la justicia de su país. Y este es un punto delicado y quisiera ser muy enfática. Solo al Estado asilante le corresponde estudiar y decidir si la persona solicitante de asilo es objeto de persecución política o no. Y ustedes se preguntarán por qué. Porque si un Estado persigue a una persona por razones políticas, pues evidentemente no lo va a reconocer, sino que buscará acusarlos de delitos comunes como corrupción, terrorismo u otros. Entonces, concluyo diciendo que el asilo es una de nuestras instituciones más nobles y que en ese sentido México, desde que es independiente, ha sido fiel a esta institución tan noble. Muchas gracias, presidenta. Con permiso. Gracias, presidente, con su permiso. Buenos días a todas y a todos. Me corresponde explicar la posición de México sobre los casos de Betsy Chávez y, por supuesto, del presidente Pedro Castillo. Dos casos que están totalmente conectados. Como ya decía la presidenta, Betsy Chávez fue la primera ministra, es decir, la funcionaria de mayor jerarquía en el gabinete del presidente Pedro Castillo en el momento en el que fue destituido. Muy rápidamente, para hacer memoria, como ustedes saben, el presidente Pedro Castillo fue electo democráticamente por el pueblo peruano en 2021. E incluso antes de que asumiera como presidente, ya fuerzas opositoras intentaron impedirle que llegara a la presidencia, lanzaron una campaña acusándolo falsamente de cometer fraude en las elecciones. Varios despachos de abogados fueron incluso contratados en Lima para cancelar o intentar cancelar cientos de miles de votos a favor de Castillo y sobre todo en las zonas pobres del sur andino. La estrategia no funcionó. Pedro Castillo asumió como presidente, pero durante el año y 4 meses que duró su gobierno fue víctima de constantes acosos, de constantes asedios y ataques de esas fuerzas políticas y otros grupos de poder. Solo por citar algunos ejemplos, se intentó destituirlo 3 veces, se le acusó por supuesta corrupción e incluso se llegaron a hacer inspecciones judiciales en el Palacio del Gobierno, algo que nunca había sucedido con ningún presidente en funciones. Se le llegó a acusar de traición a la patria por dar una declaración a un medio de comunicación diciendo que consideraría someter a consulta del pueblo peruano una salida soberana al mar de Bolivia. Solo por eso fue acusado de traición a la patria. El Congreso le destituyó varios de sus ministros y, bueno, constantemente recibía ataques de corte racista y clasista en prensa y otros espacios. Y es así como el 7 de diciembre de 2022 Pedro Castillo anuncia que disolvería el Congreso para que se eligiera a otro, y por ello es que fue detenido cuando todavía gozaba de fuero constitucional. Posteriormente el Congreso lo destituye como presidente sin que se reunieran los votos necesarios para hacerlo, le retira el fuero constitucional en violación de su propio reglamento y saltándose procedimientos y tiempos, y el Poder Judicial le decreta una prisión preventiva mientras lo investigaba por rebelión. Esta prisión preventiva dura 2 años y cacho, es decir, todo ese tiempo estuvo en prisión sin que se iniciara un juicio en su contra. Finalmente, en marzo de este año se inicia el juicio por rebelión, que parece ser un delito que nunca se ha cometido. Conforme a la legislación penal peruana, rebelión es aquel que se alza en armas para variar la forma de gobierno. Ese 7 de diciembre, nadie, absolutamente nadie, se alzó en armas por órdenes de Pedro Castillo. Entonces, es decir, no solo el presidente Castillo y su gobierno fue objeto de ataques, de acosos mientras gobernó, sino que a partir del 7 de diciembre, que es destituido, sus procedimientos legales están llenos de irregularidades que son equivalentes a violaciones a derechos humanos. Y por eso es que México ha mantenido la postura que tiene en este momento sobre el caso. Y como decimos, el caso de Betsy Chávez está totalmente conectado y es muy similar. También se le acusa por rebelión, como el presidente Castillo y otras personas. Se le suman otros delitos como conspiración para rebelión, que
como hemos dicho, no se ajustan necesariamente a lo que pasó. También los procedimientos legales contra ella han estado llenos de irregularidades y también ella, como ya se ha mencionado, ha manifestado que durante el tiempo que estuvo en prisión sufrió de reiterados abusos, al grado que un tribunal peruano le otorgó un amparo para ser liberada con libertad condicional en tanto se concluye el juicio. Es así que, como ya se mencionaba, solicita asilo diplomático a México. México estudia su solicitud, por supuesto estudia toda la información que ha recabado y encuentra que existen elementos suficientes para otorgar el asilo, actuando en estricto apego al derecho internacional y nacional que se ha mencionado. Y aquí vale la pena decir que además el delito de rebelión en muchas legislaciones de muchos países es precisamente considerado un delito político, es decir, ni siquiera es un delito común, por lo cual no se podría alegar que el asilo no procede. Y finalmente, Presidenta, solo también dejar muy en claro que México no interviene y no ha intervenido en asuntos internos del Perú y tampoco ha actuado en reciprocidad contra medidas extremas y desproporcionadas que se han tomado desde el gobierno peruano. No hemos intervenido indebidamente en los asuntos internos porque la posición de México y ninguna de las acciones o declaraciones obliga al Perú, es decir, tiene una fuerza coercitiva para obligar al Perú a modificar sus decisiones. La de México es una posición de principio y es congruente con su sólida historia de política exterior y de asilo y refugio, como se ha mencionado. Y, como sabemos, ante las medidas adoptadas por Perú, México no ha respondido de la misma forma. México no declaró persona non grata al embajador en Perú en 2022, como sí lo hiciera Perú con el embajador mexicano en ese tiempo. México no ha declarado persona non grata a ninguna presidenta o presidente peruano. Y México mantuvo sus relaciones diplomáticas y consulares con el Perú, y esto por el profundo amor y respeto que le tenemos al pueblo peruano. Gracias, presidente. Pablo, ¿dónde estabas tú? Bueno, yo era embajador ante Perú durante ese tiempo, en diciembre de 2022, y tuvimos el tremendo privilegio, bajo las órdenes del presidente López Obrador, de poder darle asilo político a su esposa e hijos, que también eran perseguidos. Gracias, presidenta.